¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de la serie Ubuntu Crack the Server, en el cual trataremos el tema de la administración de usuarios. Comenzamos. Administración de usuarios. Como administradores de Ubuntu Server debemos de saber que los usuarios son un recurso muy importante del cual nos podemos valer. Puede que durante tu carrera tengas que añadir incontables usuarios nuevos, administrar sus contraseñas, remover las cuentas, garantizar o revocar el acceso a los recursos del sistema. Incluso en servidores en donde tú eres el único usuario, te encontrarás con la administración de usuarios desde que incluso los procesos del sistema se ejecutan como usuarios. ¿Cuándo usar root? La cuenta root existe en todas las distribuciones Linux y es la cuenta de usuario más poderosa. Esta cuenta puede ser usada para hacer cualquier cosa, desde crear archivos y directorios en cualquier parte del sistema, instalar software e incluso destruir toda tu instalación de Ubuntu Server. No será problema para el usuario root. Por esta y otras razones, cada distribución de Linux instruye o recomienda encarecidamente que se cree un usuario estándar durante el proceso de instalación, ya que es recomendable que no se utilice el usuario root a menos de que sea absolutamente necesario. En la comunidad de Linux es muy común que los administradores tengan su propia cuenta y cambien a la cuenta root cuando la tarea requiera de esos privilegios para ser completada. Muchas distribuciones solicitan durante la instalación una contraseña para el usuario root, esto para proteger esa cuenta. Ubuntu Server es un poco diferente en ese sentido, ya que durante la instalación no se te solicita una contraseña para el usuario root. La razón de esto es que Ubuntu por default bloquea a la cuenta de root. Esto es muy diferente a otras distribuciones como Debian, en el cual Ubuntu está basado, que sí solicitan la contraseña para este usuario, aunque esto no significa que no se pueda habilitar al usuario root en Ubuntu Server. Bien, primero vamos a ver cómo desbloquear al usuario root en Ubuntu Server. Para esto vamos a utilizar el comando su. El comando su viene de switch user, el cual si le ponemos por ejemplo un nombre de usuario aquí, nos preguntaría la contraseña de ese usuario para cambiar hacia él. Pero en este caso, si no se lo ponemos, automáticamente nos intentará cambiar al usuario root. Ahora, nos pedirá la contraseña, pero como no tenemos ahorita ninguna contraseña de root, ya que no se definió durante la instalación, si le presiono Enter, me dirá de que pues hay un error, un fallo de autenticación. Ok, entonces ahora vamos a habilitar ese usuario. Para esto, voy a ejecutar el comando sudo. Así de que recuerden de que esto lo tenemos que hacer desde una cuenta de usuario que esté dentro de los sudoers, ¿no? O sea, los sudoers son los usuarios que pueden utilizar, pues obviamente sudo. En Debian inclusive, eh, sudo no viene por default, hay que instalárselo para que se pueda ejecutar así como sudo apt-get install, ¿no? Si tenemos una instalación limpia de Debian, tendríamos que cambiar al usuario root para hacer alguna tarea administrativa del sistema. En este caso, pues en Ubuntu Server ya viene el sudo y el usuario que tengo ahorita, pues ya se encuentra dentro de los sudoers, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ejecutar el comando sudo pass wd root. Ahora, me está pidiendo mi contraseña, se la voy a ingresar. Y seguido de esto me va a pedir la contraseña del usuario root. Le voy a poner una y la voy a repetir. Y con esto me dice de que ya se le actualizó la contraseña del usuario root y por ende ya puedo cambiar hacia él. Entonces vamos a utilizar otra vez el comando su y ahora le vamos a poner la contraseña que le definimos al usuario root. Y como ven, ya estamos con el usuario root. Como lo sabemos, con el comando whoami y ahí está, ¿no? Además de que también vemos de que ya no tenemos el símbolo de dólar en la consola, sino más bien ya tenemos el gatito. Ahora, si queremos salir del usuario root, presionamos, o mejor dicho, ingresamos el comando exit y volvemos a nuestro usuario normal. Y de esta manera es como activamos el usuario root. Ahora vamos a pasar a la parte en donde vamos a crear usuarios. Para esto vamos a utilizar dos comandos. El primero es user add y hay otro también que se llama add user, que prácticamente
pues obviamente son para crear usuarios, pero tienen algunas diferencias. Primero vamos a ver el comando UserAdd, así que vamos a poner UserAdd seguida de la opción D. Esto para que cree un directorio para el usuario en lo que sería Home y el nombre del directorio, que en este caso voy a poner Carl. Y ahora seguida de la opción M para que el usuario que vamos a crear use este directorio. Y al usuario también le voy a poner Carl. Pero si ejecutamos el comando nada más así, nos va a marcar un error. Así que vamos a hacerlo desde sudo. Nos va a pedir nuestra contraseña, la vamos a poner y no vemos nada, realmente no ha pasado nada en la pantalla, pero si nosotros vamos a Home y listamos, ya tenemos el directorio que se llama Carl y también ya tenemos un usuario con ese nombre. De hecho, si ponemos el comando su Carl, en este caso nos dice contraseña, pero no tiene. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que tenemos que agregarle una contraseña a ese usuario todavía, como lo hicimos con el root. Así que, ¿cómo lo hacemos? Por medio del comando sudo pass wd y el nombre del usuario. En este caso, vamos a poner lo que es pues, su contraseña. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está. Ahora, si yo quiero pasar a este usuario, lo voy a hacer igual con el comando su Carl. Nos pide la contraseña y ya estamos en el usuario Carl, ¿no? De hecho, ahí nos lo marca, pero si imprimimos, por ejemplo, el directorio de trabajo, nos dice que estamos en Home, y si presionamos ahora el comando cd, pasaremos a nuestro directorio. De esta manera es como se crea un usuario por medio del comando UserAdd. Vimos que de entrada sí podemos crearlo, incluso le asignamos un directorio, pero no nos da la opción de crearle una contraseña. Entonces vamos a ver la diferencia ahora con el comando add_user. Ahora vamos a ver el comando add_user. Para esto ejecutamos sudo add_user y el nombre del usuario que vamos a crear. En este caso voy a crear un usuario que se llama John. Me pide mi contraseña. Y ahora, como ven, ya nos creó el usuario John, lo agregó a un grupo, ya le creó su directorio personal y ahora nos está preguntando por su contraseña. Le vamos a poner una contraseña igual, la volvemos a repetir y ahora nos está pidiendo los datos de este usuario. Se los podemos ingresar. Nos pregunta si la información es correcta, le damos que sí. Y con esto el usuario ya está creado. Vamos de nueva cuenta al directorio home. Y ahí está, ¿no? Podemos cambiar al usuario. Y como ven, ya tenemos pues acceso al usuario John. Ahora, como ven, pues es más práctico, parece que usar el comando add_user. Y la diferencia es en que el comando add_user no es un binario como UserAdd, sino que add_user es un script que está programado en Perl. Este script, si lo quisiéramos ver, tendríamos que visualizarlo desde una cuenta que tenga permisos de administrador. En este caso, por ejemplo, si yo intento verlo desde aquí, me va a marcar un error. Así que vamos a intentarlo. Sudo nano user sbin y add user. Le voy a poner la contraseña para este usuario y me dice que John no está en el archivo sudoers y se informará el incidente. Así que, como les decía, nos va a denegar el acceso y lo que podemos hacer es cambiar a un usuario que tenga los permisos.
Ahí está. Ahora le voy a decir que quiero ver ese archivo. Y como ven, ahí está el script en Perl que hace toda la lógica para crear lo que es el usuario, agregar los grupos, ponerle la contraseña y, como vimos también, copiar los archivos por default que están en el directorio etc. Vamos a ver. etc scale. Este directorio etc scale, si listamos los archivos ocultos, veremos de que aquí encontramos lo que es el bash logout, el bash rc y el profile. Entonces, cuando se crea lo que es un directorio, o mejor dicho, un usuario con add user, se nos copian estos archivos, por así decirlo, del directorio scale hacia el directorio home del usuario. De hecho, el comando user_add también copia estos archivos de este directorio scale hacia el home del usuario, nada más de que el comando, o mejor dicho el script add user es un poco más como que nos lo va informando en el proceso, ¿no? Por eso vimos de que se nos imprimió en la pantalla. Bien, como comentarios para esta parte de la creación de usuarios, podemos decir de que no es bueno siempre depender del comando o del script add user. Esto es debido a que ese script no siempre está disponible en todas las distribuciones de Linux, así que lo mejor es adaptarse al comando user add. Lo otro, si utilizamos también, por ejemplo, el comando pass en cualquier cuenta, lo que pasará es de que este comando intentará cambiar la contraseña de esta cuenta, ¿vale? Así de que si no le pasamos ningún parámetro y entiéndase como parámetro el nombre de algún usuario a este comando, lo que hará será intentar cambiar la contraseña de la cuenta actual. Pasemos ahora a ver la eliminación de cuentas de usuario por medio del comando userdel. Para esto tenemos que poner sudo userdel y el nombre de la cuenta. En este caso se llama John, le voy a decir que la elimine, me va a pedir mi contraseña y con esto la cuenta ya ha sido eliminada. Pero si nosotros listamos el directorio home, todavía se encuentra el directorio del usuario ahí, ¿vale? Entonces podemos eliminar este directorio por medio del comando sudo rm-rf home John. Ahora, si listamos los directorios, como vemos, ya no está. Pero bueno, vamos. Dirán, bueno, ¿es que acaso no se puede eliminar la cuenta del usuario y también su directorio? Claro que sí se puede. Y en este caso lo voy a hacer con el otro usuario que se llama Carl. Entonces le voy a poner sudo userdel -r y el nombre de la cuenta, en este caso es Carl. Y con esto ya se nos elimina todo. De hecho vamos a listar y ahí está, ya no tenemos ni la cuenta ni los archivos del usuario. Ahora que sabemos crear y eliminar cuentas de usuarios en nuestro servidor, posiblemente nos preguntemos en dónde se almacena esta información. Ya sabemos que la información personal de los usuarios se almacena en Home, pero aún no sabemos en qué base de datos se da seguimiento a la información de las cuentas de usuario, así que ahora toca ver los archivos password y shadow. Muy bien, para esto vamos a empezar por explicar el archivo password. Y así que le vamos a poner cat etc password. Y como ven, aquí se nos listan todos los usuarios que tenemos en el sistema.
Vamos a tomar como ejemplo lo que es el usuario que yo utilizo y vamos a desglosar la información que se nos está mostrando. Lo primero que vemos es el username, o sea, el nombre con el cual nosotros identificamos a la cuenta. Sigue lo que es una X. Esta X significa de que el password se encuentra encriptado en el archivo shadow, que también vamos a ver posteriormente. Después sigue el user ID, luego el group ID y tenemos el user info, seguido de lo que es el home directory del usuario y por último de la consola a la que tiene acceso, en este caso de bash, ¿vale? De dónde está la ruta de la consola que tiene por default. Bien, ahora vamos a ver el contenido del archivo shadow. Para eso tenemos que, a diferencia del archivo password, tenemos que utilizar el sudo o está en la cuenta de root y vamos a poner cat etc shadow. Y con eso vemos más información sobre las cuentas de usuario. En este caso voy a poner de ejemplo la mía otra vez y como ven, igual los campos están separados por dos puntos. En la primera columna podemos apreciar lo que es el nombre de la cuenta, el username, después dos puntos, luego sigue lo que sería el hash del password. Lo que comentábamos en el archivo etc password, que donde venía una X significaba de que en el archivo shadow ya estaba la contraseña encriptada. Entonces aquí tenemos lo que es el hash. Después de esos dos puntos viene un número, el cual es el tiempo Unix desde el 1 de enero de 1970. El tiempo Unix aquí nos está indicando desde esa fecha hasta la actual cuántos días tiene de que se cambió la contraseña, ¿vale? Ahora, después de esos dos puntos viene un cero, que en este caso sería el tiempo en días que hay que esperar para cambiar la contraseña. En este caso, pues no, como está en cero, no tenemos que esperar cierto tiempo, lo podemos cambiar en cualquier momento. Después de ahí sigue 99.999, que son los días, por así decirlo, restantes en los que tenemos que cambiar la contraseña, ¿vale? Y después de ahí sigue el número 7, que en este número indicamos nosotros el tiempo en días en que se nos va a estar avisando. ¿Para qué? Para cambiar la contraseña. Por ejemplo, cuando va a expirar el tiempo para el cambio, 7 días antes se nos va a estar avisando para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, esto es lo que compone el archivo shadow. Ha llegado el momento de conocer el directorio Scale. El directorio Scale es el que contiene los archivos que queremos que por default se copien al directorio home de los usuarios que se van creando. En este caso, por ejemplo, vamos a listarlo con ls-la etc scale. Y como ven, aquí tenemos tres archivos que son el bash logout, el bash rc y el profile. Entonces, cuando nosotros creamos un nuevo usuario, estos archivos que están acá y que por cierto son ocultos, se van a copiar de manera automática hacia el home. Eso significa de que si nosotros ponemos algún archivo acá, también se copiará al home de los nuevos usuarios, ¿vale? Esto es muy útil muy útil en las compañías cuando, por ejemplo, queremos de que haya archivos de configuración predeterminados para las nuevas cuentas de usuario. Pudiera ser para algún editor de texto, para un control de versiones, etcétera, ¿no? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer acá es crear una cuenta y después vamos a agregar un nuevo archivo y volver a crear otra cuenta para que veamos la diferencia de ambas, ¿vale? Para crear el nuevo usuario voy a utilizar el script con el que ya habíamos trabajado, que es el add user. Y se va a llamar, por ejemplo, car. Ok, le voy a poner la contraseña. Vamos a repetir. Y aquí lo vamos a dejar así. Bien. Ahora, vamos a cambiar de usuario por medio de su
hub y me voy a mi directorio. Y como ven, aquí están los archivos con los cuales, por así decirlo, se copian por default. Como ya lo habíamos comentado en la introducción, de que estos se copian a partir de la estructura del directorio Scale. Ok, entonces para salir de este usuario voy a presionar Exit y ya estoy de nuevo en mi cuenta que puede ejecutar sudo. Así que ahora me voy a ir al directorio Scale y voy a crear un archivo, por ejemplo, touch y config.txt. Vale, vamos a listar y ahí está nuestro archivo config.txt. Y ahora vamos a crear un nuevo usuario, sudo add user, se va a llamar John. Y ahora vamos a cambiar al usuario John por el comando switch user. Nos movemos a su home y vamos a listar los archivos y como ven, el archivo config.txt que definimos en el directorio Scale también se ha copiado a su directorio home. Y pues bien, este es el uso para el directorio Scale. Administración de grupos. El concepto de grupos en Linux no es muy diferente al de otras plataformas y funciona exactamente para el mismo propósito. Con los grupos tú puedes controlar de manera más eficiente el acceso de los usuarios a los recursos del servidor. Con solo asignar un grupo a un recurso, un archivo o directorio, puedes permitir o denegar el acceso a usuarios con solo agregarlos o removerlos del grupo. La manera en que esto trabaja en Linux es que cualquier archivo o directorio tiene a un usuario y un grupo como sus propietarios. Esto es contrario a plataformas como Windows, en donde se puede tener múltiples grupos asignados a un único recurso. Con Linux la pertenencia es de uno a uno, solo un usuario y solo un grupo asignado a cualquier archivo o directorio. Bien, vamos a ver ahora el tema de los grupos. En este caso yo estoy en lo que es mi home. Vamos a ver acá. Y voy a presionar el ls-l para listar los directorios. Ahora, aquí como vemos, no vamos a tomar en cuenta por el momento lo que son los permisos, ni la fecha, etc. Solamente vamos a ver las columnas, que serían la tercera y la cuarta. Como vemos, por ejemplo, acá nos dice de que en la primera carpeta o directorio le pertenece al usuario Aizen, pero también al grupo Aizen. Esto es debido a que cuando se crea este usuario, automáticamente se crea un grupo con el mismo nombre al cual pertenece. Igual acá, por ejemplo, de root, tenemos lo que es un archivo, que en este caso es un link, que apunta hacia un archivo de texto que se llama ubuntu.txt, pero que también pertenece a lo que es nada más el usuario de root y al grupo de root, y así con todos los demás. Si queremos saber qué grupos están actualmente logueados en el sistema, podemos saberlo por medio del comando groups, y con eso vemos los grupos que actualmente están en nuestro sistema logueados. Ahora, por ejemplo, si queremos ver también los grupos a los que pertenece cierto usuario, por ejemplo en este caso Aizen, aquí nos lo muestra también a qué grupos ese usuario está asociado. Pero si lo que queremos es ver qué grupos están en el sistema realmente, los de arriba eran solamente los logueados. Entonces nos vamos a etc cat etc group. Y con eso vemos los grupos obviamente que están ya en nuestro sistema, en nuestro servidor. Ahora, por ejemplo, aquí si tomamos como ejemplo el mío, vemos de que tiene un identificador, un group ID, también tiene lo que es, por ejemplo, el nombre se llama Aizen del grupo. Recuerden de que cuando se crea un usuario, automáticamente se crea un grupo con ese nombre.
Y como les iba diciendo, pues en este caso, este grupo solamente pues tiene a un usuario que es Aizen. Si hubiera más usuarios en ese grupo, pues hubiera más. Ahora vamos a ver cómo crear un grupo. Para eso usamos el comando group add y le ponemos el nombre del grupo que nosotros queremos crear. En este caso hay que hacerlo como administrador. Voy a crear un grupo, por ejemplo, que se llama administradores. Y ahí está. Ahora, por ejemplo, vamos a ver los grupos que están en el sistema. Y ahí está nuestro grupo de administradores. Ahora, si lo que queremos es remover el grupo, lo podemos hacer por medio del comando group del y el nombre del grupo, en este caso administradores. Ahora recuerden de que aquí va el sudo y con esto ya habremos eliminado el grupo. Ahora vamos a agregar usuarios a un grupo. Para esto voy a crear un grupo nuevo, group, con group add. Le vamos a poner nuevo grupo. Bien, ahora voy a agregar al usuario, en este caso a mi usuario, a ese nuevo grupo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de user mod-a. Con la A le indicamos de que se agregue este usuario a un grupo y con esta G decimos de que el grupo pues se tenga que modificar. Obviamente que no va a ser el grupo principal del usuario, sino que solamente se va a agregar y le vamos a decir que el grupo se llama nuevo grupo, que es el que acabamos de crear, y el usuario es Aizen. Recordemos que estos cambios se utilizan, o mejor dicho, se realizan por medio de sudo. Y ahí está. Ahora, si ponemos el comando groups y el nombre del usuario, veremos de que ahora Aizen pertenece a un nuevo grupo también, o sea, el que acabamos de crear. Ahora, si lo que queremos es eliminar a un usuario de un grupo, lo podemos hacer por el comando sudo g passwd -d. El nombre del usuario, en este caso sería Aizen, y el nombre del grupo, que sería nuevo grupo. Y ahora vamos a aplicar otra vez el comando groups Aizen y veremos de que Aizen ya no pertenece a ese grupo. Pasemos ahora a ver lo que sería la administración de contraseñas y las políticas de las contraseñas. Podemos empezar, por ejemplo, con un ejemplo de que queremos bloquear el acceso a un usuario. Para eso podemos utilizar el comando sudo password-l y el nombre del usuario que queremos bloquear. En este caso, el usuario es John. Y Ubuntu nos informa de que se ha cambiado lo que es la información para expirarle la contraseña. Entonces ahora voy a salir de esta TTI y voy a intentar iniciar sesión con el usuario John. Y como ven, me marca de que es un intento de login incorrecto. Así que vamos a iniciar otra vez con el usuario que tiene privilegios de administrador. Ahí está. Y si queremos desbloquear al usuario, lo podemos hacer con sudo password-u John. Ahora voy a volver a salir y voy a iniciar sesión con este usuario. Y como ven, de esa manera bloqueamos y desbloqueamos las cuentas de los usuarios. Cabe aclarar de que si el usuario que está bloqueado intenta hacer un acceso mediante SSH, sí lo va a poder hacer debido a que en SSH se utilizan el sistema de autenticación por medio de claves.
en este caso, o llaves que generamos. Así que ahí no sería válido el bloqueo de la cuenta, ¿vale? Porque ahí se utiliza otro tipo de autenticación. Pero en el caso de la autenticación por contraseña sí la bloqueamos. En el otro caso se tendrían que aplicar otras medidas para evitarle que el usuario inicie sesión vía SSH. Ahora vamos a ver el comando sage. Este comando sage nos sirve para ver lo que es información sobre las contraseñas de las cuentas de usuario. Así que bueno, vamos a poner, por ejemplo, en este caso sudo chage-l y la cuenta. Ahora, al presionar Enter, veremos la información, en este caso, de la cuenta de John, aquí. Y estamos viendo de que, por ejemplo, la contraseña nunca expira, la cuenta no expira, etcétera. Mucha información así. Ahora, si yo hago esto, por ejemplo, sudo sage-d0 y otra vez utilizo la cuenta John, veamos qué pasa. Ahora, como ven, dice de que ya cambiaron los parámetros. Por ejemplo, ahora nos dice que la contraseña debe de ser cambiada, etcétera. ¿Vale? Es hora de que veamos el acceso de administrador por medio del comando sudo. Vamos a ver cómo configurarlo. Bien, para esto voy a hacer un pequeño comentario en cuanto a qué ventajas nos tendría hacer esto. Bueno, en sistemas operativos como Debian, sudo no viene instalado. Entonces tendremos que instalarlo para poder ejecutarlo. Realmente en Debian, como ya hemos comentado, solamente existe el root, que viene por default, y nuestro usuario, pero no viene el sudo, o sea que no podemos ejecutar tareas administrativas por medio sudo hasta que lo instalemos y definamos a nuestro usuario dentro del archivo etc sudoers. Bien, ¿y qué ventajas tiene esto? Bueno, la ventaja aquí principal sería de que, por ejemplo, si queremos que cierto usuario pueda hacer determinadas tareas administrativas, ya sea actualizar el sistema, reiniciarlo, apagarlo o instalar algún programa, etcétera, lo pueda hacer sin que tengamos que darle el acceso de root. O sea, inclusive podemos decirle nada más de que puede ejecutar esas tareas y no puede hacer otras, ¿no? Podemos decir que cierto usuario solamente puede reiniciar un servicio, podemos decir que cierto usuario solamente puede actualizar los repositorios, etcétera. Entonces, con eso logramos hasta cierta restricción y más control de las cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, primero voy a cambiar al usuario John. Y ahora desde acá voy a intentar hacer un sudo apt get update. Nos pide esta contraseña y como ven nos dice de que John no está en el archivo sudoers y que se va a informar de este incidente. Ok, entonces vamos a salir con exit y regresamos a nuestra cuenta que tiene privilegios de administrador. Y ahora nos vamos a ir al archivo de configuración sudoers. Para esto vamos a poner sudo nano etc sudoers. Y como ven, acá tenemos pues un pequeño archivo de configuración en el cual, por ejemplo, si se dan cuenta, root, aquí nos dice que tiene todos los privilegios. Pero ¿cómo sabemos qué significa cada uno de estos all? Bueno, el usuario root aquí significa que puede pues, ejecutar cualquier tarea desde cualquier terminal. En el segundo all significa que lo puede hacer o puede hacerlo desde cualquier usuario o impersonal cualquier usuario. El tercer all es de que también puede impersonar cualquier grupo. Y el cuarto all, este de acá, es de que puede ejecutar cualquier tarea. ¿Vale? Ahora, aquí también tenemos grupos. Significa de que en este caso los grupos que estén acá, por ejemplo, en admin y en sudo, también tendrán sus privilegios. Por ejemplo, aquí tiene solamente 3 all, ¿vale? Y aquí en sudo tiene también los 4, o sea que todos los miembros de este grupo también van a poder ejecutar todas las tareas, como si fueran usuario root. Entonces nosotros, por ejemplo, si quisiéramos definir que el usuario John también pudiera tener todos esos
derechos administrativos, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, poner acá el nombre, John, all, igual, all, dos puntos, all y all. Entonces con eso el usuario John ya puede ejecutar cualquier tarea. Ahora si cambiamos, por ejemplo, podemos hacer por un sudo apt get update. Vale, ya nos está diciendo de que este usuario no está en el archivo sudoers, al contrario, ya nos está permitiendo hacer todas las tareas como cualquier otro usuario con privilegios administrativos. Para finalizar este video, es tiempo de ver lo que son los permisos de los archivos y directorios. Así que vamos a empezar. Lo primero que queremos será listar los archivos que tengo acá en el home. Y como se dan cuenta, vemos de que el primero dice que es del propietario es Aizen y pertenece al grupo Aizen también. Y realmente nos vamos a entrar nosotros en los permisos, las demás columnas no nos van a interesar tanto. Pero aquí vemos algo interesante. En la primera columna se asignan, o mejor dicho, se ven los permisos que cuenta este archivo o directorio. Y en el primer archivo, que realmente no es un archivo, sino es un directorio, una carpeta, incluso ahí dice, vemos de que el primer carácter es una D. ¿Qué significa esto? Bueno, la D viene de directory, significa de que es un directorio. En el siguiente archivo vemos de que el primer carácter es una L. ¿Por qué? Porque este es un link y como lo vemos ahí es un enlace simbólico. Independientemente de eso, vemos de que, bueno, ahorita vamos a hablar sobre los permisos. Vamos a ir por el último. En el siguiente archivo, que es una imagen en PNG, vemos de que viene un guión. Esto significa de que pues es un archivo cualquiera, ¿vale? Entonces solamente hay distinción entre directorios, enlaces simbólicos y archivos. Ahora, después de ese carácter, en el caso por ejemplo de la carpeta, vemos de que sigue una R, una W y una X. Esos tres pertenecen a los permisos que tiene el usuario. Después de ahí sigue una R, una W y otra X, que serían los tres permisos con los que cuenta el grupo. Y de ahí seguiría una R y dos guiones. Significa de que esos tres últimos son los permisos con los que cuenta los demás, o sea, el resto del mundo, por así decirlo. Entonces nos damos cuenta de que aquí el usuario, el dueño del archivo, pues obviamente tiene los permisos todos. Después del grupo también puede hacer prácticamente todo. O sea, todos los usuarios que estén dentro del grupo pueden efectuar todo tipo de modificaciones en ese archivo, o en este caso, en este directorio. Y aquí también vemos de que el resto, o sea, de los usuarios, no tienen permisos más que de lectura. Pero bueno, también debemos de ver y debemos de comentar de que en cuanto a la ejecución, que sería con la X, la R sería de read y W sería de write, cambia en cuanto a definición para archivos y carpetas. En el caso de las carpetas, la X significaría de que esa carpeta puede ser explorada con el comando cd. Y en el caso de archivos, significa de que ese comando puede ser ejecutado, ¿vale? Ahora, si nos vamos hasta abajo en el documento de texto que dice ubuntu.txt, vemos de que, para empezar, empieza con un guión, significa que es un archivo, y el usuario tiene permisos de lectura y escritura. Igual son los mismos permisos del grupo, lectura y escritura, y de que el resto del mundo pues solamente tiene permisos de lectura. Entonces, en base a esto, vamos a empezar a asignar permisos a los archivos y vamos a ver de qué manera se hacen, ya sea por medio de la notación octal o también de los comandos con el chmod, pero especificándole por medio de las opciones cuál va a ser el permiso que se va a asignar o revocar. Bien, vamos a
jugar un poco con los permisos, por ejemplo, de la carpeta que tenemos aquí. Así que para esto vamos a utilizar el comando chmod. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo quiero modificar los permisos del usuario, le voy a decir de que con la letra U más quiero que pueda read más write, ¿vale? Pero como ahorita tiene todos, realmente no va a haber ningún cambio, así que voy a mejor quitarle con el menos y le voy a decir que no se pueda abrir. Obvio que este comando se ejecuta desde sudo y el nombre del archivo o carpeta, en este caso sería carpeta. Ahora, si volvemos a listar los archivos directorios, veremos de que ya cambió, en este caso el read and write de nuestro folder, ya no tiene todos los permisos, y así podemos ir, por ejemplo, ahora, en este caso el grupo, yo quiero que no pueda ejecutarlo tampoco, entonces hago esto, igual con el chmod g menos x, para que no lo puedan abrir, en este caso igual carpeta. Ahora volvemos a listar, vamos a listar todo y ahí está. El grupo ahora no tiene absolutamente permisos de apertura, en este caso por ser un folder, pero si ahora vamos a quitarle también, por ejemplo, los del others, que sería con sudo chmod o menos r. Faltó aquí el nombre de la carpeta y ahí está. Y como ven ahora los demás ya no pueden ni siquiera leerlo, ¿vale? De esta manera nosotros le asignamos los archivos o permisos, crea los permisos a nuestros archivos y carpetas. En este caso, por ejemplo, en el caso de los directorios, pudiéramos hacer algo así. Por ejemplo, tengo read, write and execute, que tengo read y write, pero quiero agregarle todos los permisos. A pesar de que ya tiene dos, le voy a agregar todos otra vez por medio de sudo chmod. Aquí sería u del usuario más sería read, write, execute, ¿vale? Y también quiero que esto se le aplique a las subcarpetas, si es que las tuviera. Entonces seguiría un guión R y el nombre del directorio. Y ahora vamos a listar nuevamente y como vemos, en este caso Aizen ya tiene todos los permisos, la carpeta, ya tiene todos los permisos para el usuario, en este caso el usuario Aizen, ¿vale? Y también lo tiene de manera recursiva. Otra manera que tenemos para asignar los permisos es por medio de lo que sería la notación octal. O sea, en este caso, por ejemplo, en vez de poner U, tendríamos que utilizar la primera posición, recordando que sería, por ejemplo, la primera posición de las tres que tenemos disponibles sería usuario, grupo y otros. Entonces, dependiendo de los permisos que vaya a tener, por ejemplo, el usuario, el grupo y los otros, vamos a formar un número cuyo valor dependería dependiendo de, por ejemplo, si es lectura sería 4, si es escritura sería 2 y si es ejecución sería 1. Entonces con esa combinación hacemos nosotros nuestros permisos. Tomemos por ejemplo aquí ubuntu.txt, este archivo de texto que tengo acá. Yo quiero poner por ejemplo change mode o chmod y quiero que el usuario tenga todos los permisos. Quiero que el grupo solamente pueda leer y escribir
y quiero que los otros no puedan nada, absolutamente nada. Entonces, ahora vamos a escribir el nombre del archivo que sea ubuntu.txt y nos vamos a olvidar de poner el sudo. Y ahora, si nos fijamos, vamos a poner otra vez vamos a listar los directorios y como vemos ya cambiaron los permisos. En este caso dijimos de que primero va el guión porque es un archivo. Ahora el usuario tiene read, write and execute, el grupo solamente tiene read and write y el resto no tiene nada, ¿vale? Ahora con esto podemos hacer nuestras combinaciones. Por ejemplo, si yo quisiera que este documento de texto solamente tuviera permisos de lectura, sería 4, 4, 4. Y vamos a poner ubuntu.txt. Y ahora ls-l para listar, y ahí está. Solamente puede ser leído tanto por el usuario, como por el grupo, como por el resto de los usuarios, ¿vale? De esta manera, recuerden de que se pueden combinar los permisos. El 7 sería la suma, por ejemplo, del 4 más 2 más 1, que sería leer, escribir y ejecutar, ¿vale? Y obviamente pues ahí podemos decir, yo nada más quiero que el usuario, por ejemplo, lo pueda leer, sería 700. ¿Por qué? Porque solamente el usuario lo podría leer, ejecutar y escribir, y no el grupo, y tampoco pudieran, por ejemplo, los demás usuarios. Entonces de esta manera es como se establecen los permisos ya con la notación octal. Y ahora vamos a pasar a lo que es el cambio de propietario. Para finalizar vamos a ver el tema del cambio de propietarios, que en este caso vamos a tomar de ejemplo nuestro folder o carpeta o directorio, como le quieren llamar, que se llama carpeta, que la tengo acá, y cuyo propietario es Aizen, o sea, mi usuario. Así que para esto vamos a cambiar el propietario del usuario John y vamos a poner sudo change o change owner y le vamos a decir que es la carpeta, no, primero va el usuario, que en este caso será John, y en este caso el directorio, que será carpeta. Y ahora, si volvemos a listar, vemos de que esta carpeta ya no le pertenece a Aizen, sino ahora le pertenece a John. Ahora, si queremos de que esto sea recursivo, o sea que también afecte a todos los archivos y carpetas, podemos ejecutar el mismo comando, pero con la opción F. En este caso no vamos a ver nada porque la carpeta realmente no tiene nada adentro, pero si tuviera algo y adentro listamos los permisos, ya veríamos cómo se afectaron los cambios. Ahora, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, también es cambiar tanto el propietario, o sea, del usuario, y del grupo. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que me cambie al propietario, ya no va a ser John, va a ser Aizen, dos puntos, y el grupo se va a llamar My Group. Recuerden de que previamente ya debe de estar creado el grupo. En este caso yo tengo un grupo nuevo que se llama My Group, y en este caso ya voy a poner el nombre del folder o del directorio. Y ahora si listamos, ahora esta carpeta ya le pertenece a Aizen y obviamente de que también ya está relacionada con el grupo que se llama My Group. Por ende, los permisos ahí pues se van a ver afectados en cuanto a cómo los tengamos en el grupo. Por ejemplo, en este caso tiene permisos de lectura y escritura, o sea que todos los usuarios que estén dentro de ese grupo van a poder
leer y escribir sobre este directorio. Y bien, esto ha sido todo. La verdad de que sí fue un poquito extenso y aún faltan algunas cosas por ver, pero ya es cuestión de que vayan checando la documentación. Aquí tratamos de ver lo más importante en cuanto a la administración de los usuarios. Así que espero que este video les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.